Buenas tardes a todos, yo soy Simón Valencia, Tomás Giraldo, Randolfo, Santiago Soler. y hoy les vamos a hablar sobre la pena de muerte y la opinión de la Iglesia sobre esto, con su moral cristiana. Hola, vengo a defender la vida de un hombre que está a punto de ser juzgado. Bien pueda. Todos de pie para recibir al honorable juez Luis Javier. ¿Qué los trae aquí a mi honorable corte? Vengo a defender la vida de mi cliente. Así que a este hombre se le está acusando por haber violado, robado y asesinado a una menor de edad. ¿Cómo lo declaran? Inocente. Yo lo declaro como culpable y lo condeno a la pena de muerte por ahogamiento el próximo 27 de marzo de 1891. Por la justicia, estás condenado a muerte. Primero hablaremos sobre la historia de la pena de muerte y su contexto histórico en la actualidad. La pena de muerte es un castigo que se le da a una persona, que se lo da a un tribunal o un juicio para sancionarlo por algún delito que ha cometido. La pena de muerte, o también llamada pena capital, es parte de los castigos corporales y, como lo dice su nombre, consiste en quitarle la vida a la persona. Se podría decir que esta inició más o menos con la ley del talión, en el siglo XVII a.C., ¿cierto? Aunque también es mencionada en la Biblia. Esta ley dice ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Eso significa que el castigo sea acorde con el delito. Alrededor de la historia, muchos personajes importantes, tanto filósofos como famosos, han apoyado este castigo. Personajes como don Platón, Aristóteles, Kant, entre otros muchos filósofos. Hoy en día, muy pocos países avalan este brutal castigo. Países como lo son Estados Unidos y China, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos se ejecutan hasta 43 personas anualmente. Y en China está la cantidad de ejecutados, que los números son secreto de Estado. Durante la historia han habido diversos tipos de maneras para ejecutar este castigo, como lo son el ahorcamiento, fusilamiento, la lapidación, la silla eléctrica y el más usado hoy en día, la inyección letal. Todos esos castigos fueron muy usados a través de la historia, hasta el momento en el que llegó el Renacimiento, y con él llegó el humanismo y la Ilustración, en donde filósofos como Voltaire y Montesquieu empezaron a hablar sobre los derechos del hombre, el derecho a la vida, el derecho a un libre desarrollo. Todos estos cambios hicieron que la pena de muerte se volviera cada vez menos usada y menos popular, hasta hoy en día, que ya es casi difícil encontrar un lugar en donde ésta sea avalada. Ahora conoceremos un poco más sobre la perspectiva de la Iglesia Católica y la moral cristiana ante esta situación. Hoy en día la pena de muerte es considerada como algo inadmisible, ya que según la moral cristiana, esta no hace referencia a ningún tipo de justicia, sino que más bien fomenta la venganza. Adicionalmente va en contra del quinto mandamiento, que nos indica a no matar, ya que el único que puede juzgar la vida y el destino de una persona es Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica expone que, sin embargo, la Iglesia no excluye las enseñanzas de la pena de muerte, cuando esta es considerada como el último fin y el más extremo para poder poner al agresor en un estado en el que no pueda causar una perturbación en el bien común. Adicionalmente, las autoridades públicas hoy en día tienen muchísimos más medios para defender la sociedad del agresor. Los tiempos modernos abren diversos caminos y más acordes a lo que piensa el Evangelio. Por eso la Iglesia Católica cada vez está definiendo más su postura ante la pena de muerte.
además de la pena de muerte, hay muchos más métodos para recluir a una persona y que ésta no cause daño a la sociedad. Por ejemplo, la cadena perpetua con o sin posibilidad de excarcelación, o algo que sería aún mejor porque esta persona no quedaría aislada de por vida, sería que esta persona se pueda reincorporar a la sociedad cuando se compruebe que ya no es una amenaza para el resto de las personas. La pena de muerte no se debe confundir con la legítima defensa, ya que la legítima defensa es un derecho que la misma iglesia lo aprueba, pero digamos que no lo avala, ellos no lo recomiendan ya que se le está quitando la vida a alguien. La legítima defensa se da cuando tu vida está en juego por una agresión de otra persona y te ves obligado a quitarle la vida a la otra persona para que tu vida no corra peligro. Buenas, yo les voy a hablar sobre la doctrina abolicionista de la Iglesia Católica. El Estado del Vaticano en 1969 derogó la pena de muerte durante el pontificado de Pablo VI. Solamente se contempló el intento del magnicidio del pontífice y nunca fue aplicado. La Iglesia Católica se opone completamente a la pena de muerte. Bajo el pontificado de Juan Pablo II, gracias a su encíclica Evangelium Vitae, denuncia al aborto, la eutanasia y a la pena capital como un homicidio, por ende inaceptables para una sociedad tan moderna como la nuestra. Ahora nos comunicaremos con un experto en el tema ante la posición de la Iglesia Católica y la moral cristiana ante esta situación, iniciando con una pequeña crítica que realiza la moral cristiana ante la pena de muerte. Padre Simón Valencia, adelante, estamos con usted. Una crítica que hace la moral cristiana sobre todo este asunto es que nos hemos convertido en una sociedad de la muerte, una cultura de la muerte, en donde ya en realidad no pensamos en los demás como otras vidas humanas, sino solo los pensamos como objetos, que en realidad no importa que mueran. Hemos corrompido nuestro corazón y nuestra mente. Como dice el Papa en el Evangelium Vitae, los casos que hoy en día necesitan de la pena capital para evitar que el agresor no pueda hacer más daño son muy raros o si no prácticamente inexistentes. Del Evangelium Vitae, la parte 56. Alrededor de la historia, muchos papas o padres han intentado avalar la pena de muerte, hablando sobre algunos versículos del Evangelio. Pero esto es un error, ya que en realidad estaban malinterpretando estas partes de la Biblia y no las estaban usando de buena manera. Ahora hay que decir que el Papa, al decir que la pena de muerte está en un derecho del Estado, no está sustituyendo el juicio de la Iglesia o su juicio, él no está teniendo en cuenta la prudencia política de aquellos que tienen que tomar las decisiones sobre la pena capital. Él de hecho está haciendo un análisis, una enseñanza sobre las circunstancias modernas. Para empezar, hay que recordar las tres circunstancias que hacen que un acto moral sea bueno. Primero que todo, el acto por sí mismo tiene que ser bueno. O sea, digamos, ayudar a alguien es un acto bueno. La intención del que lo comete tiene que ser buena. Y las circunstancias tienen que ser las apropiadas. Esos son los tres actos que hacen que un acto moral sea bueno. Ahora, la pena capital es un derecho del Estado. Ni la Iglesia ni el Papa lo niegan. Pero ningún texto de la Iglesia Católica dice que el Estado tiene el derecho o la potestad para crear leyes injustas de tal manera para poder ejecutar a las personas que incumplan estas leyes. No. La Iglesia dice que para poder aplicar la pena capital, el castigo tiene que estar de acuerdo con el delito. Y además, las leyes que expresan que ese castigo se le puede imponer al delincuente tienen que ser justas, teniendo en cuenta la procedencia, la edad, entre otros factores muy importantes. Ahora, citando el Catecismo de la Iglesia Católica, para darles una mejor idea de lo que piensa la Iglesia, quisiera decir, la preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicios. Por ese motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso de la pena de muerte. Hay que recordar que la intención de la sociedad al hacer esto debe ser buena, ¿cierto? No debe estar impulsada por la venganza.
Ahora hay que tener en cuenta las circunstancias. Ya hablamos sobre si el acto es bueno o malo. Ya hablamos sobre las intenciones que tiene que tener, que no deben estar impulsadas por la venganza, sino por buscar justicia o buscar que ese agresor no pueda dañar más a la sociedad. Y ahora hablemos de las circunstancias. Hay que recordar que las circunstancias son individuales en cada caso y por eso las leyes tienen que ser muy específicas, que incluyan a los diferentes factores que pueden afectar la decisión. Claro que el Papa ya ha dicho y mencionado que en la mayoría de los países del mundo en la actualidad no debería avalarse la pena de muerte, ya que en realidad ya hay otros métodos para poner al agresor en una situación que no pueda causar más daños, como lo son la cadena perpetua o los centros de reintegración a la sociedad. Basta aclarar que la Iglesia Católica no avala de ninguna manera la pena de muerte, ni la respeta ni la defiende. Simplemente dice que es un derecho del Estado. Además, hay que recordar que la Iglesia en muchos casos a través de la historia ha defendido a los condenados a muerte para impedir que el Estado les quite su vida y de así respetar su dignidad humana. Habiéndoles contado un poco sobre el contexto histórico de la pena de muerte y la posición de la moral cristiana ante esta situación, queremos contarles un caso en particular que sucedió en Estados Unidos, y es que la Fiscalía declaró la pena de muerte de Dylann Roof, un estadounidense quien asesinó a 9 afroamericanos mientras se encontraban leyendo la Biblia en la iglesia de Charleston, al sur de Carolina. Lo particular de este caso es que el acusado Dylann Roof no ha hecho mayor trabajo ni se ha esforzado en conseguir testimonios a su favor, que pondrían la pena de muerte a consideración de la Fiscalía. Mr. Roof, you're charged with 9 counts of murder and 1 count of possession of a weapon during the commission of a violent crime. We don't want to put any words in your mouth. That's why Agent Stansbury just was asking what it exactly is that you did do. Well, I killed him. Well, I guess. I mean, I don't really know. Well, I mean, I don't know how many people or anything like that. So you shoot him? Yes. Con esto hemos finalizado nuestro pequeño blog sobre la pena de muerte. Ahora nos gustaría conocer tu punto de vista ante esta problemática.